será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Estamos predicando en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Predicador de Cristo Patricio Lara. Aquí encontrarás mucho de Dios para edificar tu vida espiritual. En tiempos de confusión y perdición, surge un ministerio que predica el Evangelio de Cristo, la sana doctrina. Lo hacemos por amor a las almas, como está escrito, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, para bendición y salvación de las vidas, ya que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Conoce más de nuestra Iglesia Cristiana Pentecostés Cristo es el Camino, comunicándote al 425-830-7910 o escríbenos al correo sr.lara85@gmail.com. Una nueva generación con el fuego de Dios. ¿Cuál es tu sed? Vamos hasta es el tema de esta tarde, amados hermanos. Amados hermanos, estamos en tiempos difíciles. Aquí lo decimos con frecuencia y toca que repetirlo, amén. Póngame cuidado en esto. Mientras que estábamos en la alabanza, el Señor ministraba, amén. Y bueno, estuvo hablando a diferentes situaciones, pero el Señor me decía, aprovechen el tiempo en el Señor al máximo. Aprovechen el tiempo en el Señor al máximo, porque cada día que pasa ya no vuelve. Por eso es triste ver que hay hermanos que no están aprovechando el tiempo en el Señor al máximo. Pero usted plántese, amén, hermano. Usted plántese. Entonces el tema es, ¿cuál es tu sed? Y estábamos leyendo en el Evangelio de Juan capítulo 7, el versículo 38, como dice ahí, el que cree en mí, comienza diciendo la Escritura. Pero como usted y yo no leemos por leer, sino que escudriñamos y meditamos, entonces encontramos en este versículo que lo primero que el Señor pide, ¿qué cosa es? Creer. Amén, hermanos. Creer. Porque si usted no cree, entonces por eso usted no está contento, por eso usted no está a gusto, por eso usted no es feliz, usted está amargado, usted tiene dudas, usted está, porque su mente divaga en otra cosa. ¿Por qué? Porque hay en usted incredulidad. Amén, hermanos. Entonces por eso quizás alguien se cuestiona, ¿por qué yo me siento así? Porque primeramente hay un espíritu de incredulidad. Y porque el primer requisito dice es creer, el que cree en mí. Y el segundo requisito dice, como dice la Escritura. O sea, ¿es creer como a ti te da la gana? ¿Es creer como a mí me da la gana? ¿O es creer como dice la Escritura? Dice ahí que es creer como dice la Escritura. El problema es que muchos quieren creer como les da su regalada gana. Muchos quieren creer en Dios como les da su entendimiento, como les da su sabiduría humana, como les da su razonamiento humano, como les da incluso su apellido. Porque algunos todavía vienen con el apellido. No, es que nosotros somos Pérez y mi padre, que era Pérez, me enseñó que los Pérez no se rajan. Y entonces ya están agarrados de ahí, ¿sí o no, hermanos? Y entonces están creyendo conforme a ¿qué? Conforme a sus antepasados, conforme a su sabiduría, conforme a su apellido. Y dice la Biblia que nosotros debemos de creer, es lo primero. Pero no es cualquier creer, es creer como dice la Escritura. Amén, hermanos. Y el primer problema es que a veces no se cree. Y luego el segundo problema es que a veces se quiere creer, pero como cada quien quiere. Y no es como cada quien quiere, es como dice la Escritura. Amén, hermanos. Entonces dice, después de eso, de su interior correrán ríos de agua viva. Que está corriendo de tu interior? Amargura, odio, rencor, tristeza, desánimo. Eso es lo que corre de tu interior.
Amén, hermanos. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que de nuestro interior corran ríos de agua viva. ¿Y qué es eso, hermanos? ¿Qué es ese río de agua viva? La palabra de Dios. O sea que usted y yo tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Tan llenos, tan llenos, tan llenos, tan llenos que ya no podamos más y esto se desborde. Se desborde como un vaso de agua que se llena y le sigue echando y aquello se desborda. Y entonces que salga de nosotros, en vez de reflejar tristeza, amargura, desánimo, que reflejemos ¿qué? Palabra de Dios. Por eso usted y yo, a donde quiera que vamos, nos tiene que arder el corazón y nuestro interior por hablar de Dios, por hablar de la palabra. ¿Por qué? Porque de nuestro interior están fluyendo ríos de agua viva. Pero si su anhelo, su gozo y su enfoque es andar en otra cosa, es que otra cosa está fluyendo de su corazón. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, hermanos. Pero para que fluyan ríos de agua viva, ¿qué se necesita? Dice la Escritura. Primeramente, despojarse de todo espíritu de incredulidad. Creer, 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 creer. Pero no cualquier creer, sino como dice la Escritura. Porque más en estos tiempos a usted le enseñan, no, con que tú creas. Con que tú creas es suficiente. No es suficiente creer. Los demonios también creen, dice la Biblia ahí en Santiago. Los demonios también creen y tiemblan. Amén, hermanos. Entonces, el creer no es suficiente. Creer nada más está a la altura de un demonio y los demonios están perdidos. O sea que si usted solo cree, es bueno. Incluso dice ahí, tú crees que Dios uno es, bien hacéis. Está bien. Dice, pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, si tú solo crees, es bueno, pero no es suficiente. Amén, hermanos. El detalle grande, ¿sabe cuál es? Que a veces nosotros creemos como nos da la gana y no es suficiente, porque creer no es suficiente. Los demonios creen y tiemblan. El problema es que a veces uno no tiembla. Uno es más descarado que los demonios. Sí, porque los demonios creen y tiemblan. El cristiano no. Muchos llamados cristianos dicen creer y estos ni tiemblan. Estamos aquí, hermanos. Si usted puede, alabe a Dios en esta hora. De su interior correrán ríos de agua viva. No podemos decir que en nosotros hay algo que no corre, y más si estamos hablando de una agua que es la palabra de Dios. Porque cuántos saben y creen y están seguros que la palabra de Dios es como el río de agua viva. Cuando se habla de un río de agua viva en la Escritura, se está refiriendo a la palabra de Dios, amados hermanos. Porque su palabra es palabra viva. Su palabra sacia nuestro ser. Entonces, cuando se habla de sed, se está hablando de una necesidad. Amén, hermanos. Entonces, cuando se habla de un río, de un agua viva, es la palabra de Dios, porque es algo que sacia y es algo que es vivo. Es una palabra viva. Amén, hermanos. Entonces, si tienen que fluir como ríos de agua viva, usted y yo que somos de campo, la mayoría, ya no me vengan aquí a decir que no. Bueno, hay algunos que no, pero pocos. La mayoría somos de campo, aunque ya usted aquí ande hablando inglés. Amén, hermanos. Y lo mastica tanto que por eso ni se le entiende. Amén. Pero entonces, amado hermano, somos de campo. ¿Y usted qué sabe? Mire, donde está un arroyo o un río que está corriendo el agua, a diferencia de donde está un lago donde el agua está estancada, ¿sí sabe que hay una gran diferencia? El agua que está corriendo y que está fluyendo es un agua muy servicial, es un agua limpia, es un agua pura. Amén, hermanos. Y es un agua que, aparte porque está fluyendo, es limpia y pura, pero aparte va pasando por diferentes lugares, beneficiando
todo tipo de especie, desde los árboles, animales y hasta por los pueblos donde pasa. Pero ¿qué pasa si es un charco? Si es un charco, un lago donde el agua no corre, es un agua sucia. Amén, hermanos. Es un agua sucia que en poco tiempo va a empezar a crear animales, ranas, sapos y hasta culebras. Amén, hermanos. Por eso, si en su interior no está fluyendo el agua viva que es la palabra de Dios, por eso su corazón está aventando ranas y sapos y culebras. ¿Estamos aquí, hermanos? Sonríase que el Señor le ama. Sí, amados hermanos. ¿Porque qué? Porque lo que hay en usted no es un agua viva, no es un agua que esté fluyendo, no es un agua que esté corriendo, sino que es algo estancado. Se llena su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca y empieza a hablar chismes, que pueden ser las ranas, empieza a hablar ofensas, empieza a hablar cada tontería, o sea, ya hasta culebras. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted puede, darle una ofrenda de palmas a Dios. Entonces es necesario que, ¿qué, amados hermanos? Que de nosotros esté fluyendo un agua viva, como ríos de agua viva. Pero ¿sabe por qué no acontece? Dice la Biblia ahí. Primero, porque quizás tienen incredulidad. Y segundo, porque andan creyendo a su manera. Porque para que fluya aquello como ríos de agua viva, dice que primero hay que creer y después dice como dice la Escritura. Son los dos requisitos que encontramos hoy para que después el fruto de aquello sea que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Sí, porque si no, de lo contrario, como estoy diciendo, se está renegando por todo. Hay duda, hay incredulidad, hay reproche, hay una renegadera por todas las cosas. Eso no es un agua viva que esté fluyendo de usted, hermano. Amén. Así que si eso no está pasando, hoy es día que nos pongamos a cuentas con el Señor. Amén, hermanos. Y el que no está en Cristo, pues que a lo mejor aquí no hay, pero los que nos vayan a ver, que vengan a Cristo. Que vengan a Cristo, porque Él salva, porque Él limpia, porque Él restaura, porque quizás fueron abusados, porque quizás fueron cuántas ofensas, fueron abandonados por sus padres, fueron abusados en diferentes áreas, han sido lastimados en el mundo, y de eso es lo que fluye en su corazón. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Él te puede salvar, Él te puede sanar, Él te puede restaurar. Para que de tu interior tengas un corazón sano y de tu interior fluyan ríos de agua viva. Que no estés ahí con rencor, porque eso te lleva a tristeza, eso te lleva a depresión, eso te lleva a que no le halles sentido a la vida y hasta te quieras morir. Amén, hermanos. Y quizás hay alguien que hasta piensa en quitarse la vida, pero ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy, que Él te va a libertar. Ven a Cristo hoy, que Él te va a limpiar. Ven a Cristo hoy, que Él te va a sanar. Ven a Cristo hoy, que Él te va a restaurar. Cristo está interesado en tu vida. Si usted puede, alabe a Dios. Mi alma alaba al que vive. Pero ¿cuál es tu sed? ¿Cuál es tu sed? Es el tema, porque estamos hablando de una agua, amados hermanos. ¿Sí se entiende? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra sed, hermanos? ¿Tenemos sed a qué cosa? ¿A cosas espirituales? ¿A cosas que valen? ¿O tenemos sed a cosas de aquí abajo? ¿Tenemos sed a cosas de este mundo? ¿Tenemos sed a cosas que son perecederas? ¿O tenemos sed a lo que realmente vale? ¿Tenemos sed a lo de arriba? ¿A qué tenemos sed? Porque de lo que usted y yo tengamos sed, de eso nos vamos a saciar. De eso vamos a buscar y después se reflejará. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted y yo tenemos que reflexionar cuál sea nuestra sed en esta tarde. Y si es que estamos caminando en la dirección correcta, saciándonos del agua viva, que es lo que usted y yo debemos de anhelar siempre, continuar
continuar, amados hermanos. Y si está firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Si ya andaba menguando, como que la mente ya se le quería ir por otro lado, hoy venga y la alinee otra vez al Señor. Amén, amados hermanos. Alinearse al Señor, alinearse a Él, aprovechando el tiempo al máximo en el Señor. Porque los días son difíciles, los días no vuelven atrás. Son tiempos finales. Aunque el Señor tardase, amados hermanos, de todas maneras usted y yo cada día estamos más viejos. Ya no puede usted regresar ni un día atrás. Qué mejor que caminar en el Señor, aprovechar el tiempo al máximo. Hoy eres joven, mañana vas a ser viejo. Hoy eres delgado, mañana vas a ser gordo. Amén, hermano. Si usted puede, alabe a Dios en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, regrese, estábamos ahí en el 7, regrese al 4, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 13 y 14. Amén, hermanos. ¿Están ahí? Amén. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. Era Jesús hablando ¿a quién? A la mujer samaritana. ¿De qué le está hablando? De un agua viva. ¿De qué le estoy hablando yo? De un agua viva. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es nuestra sed? ¿De qué usted y yo anhelamos? ¿Qué usted y yo buscamos constantemente? Porque si nos fuéramos a lo secular o a lo de aquí abajo, ¿qué hablamos? De una agua. Amén, amados hermanos. Hablamos de una agua que usted y yo, sin esa agua, humanamente hablando, nuestro cuerpo no puede vivir. Amén, hermanos. Sin esa agua nuestro cuerpo no puede vivir. Amén, hermanos. Pero el punto es que dice la Biblia que nosotros estamos hablando ahorita de lo que es vivir en este cuerpecito de carne. Pero para nuestra vida espiritual esa agua no sirve. Esa sirve nada más para el cuerpecito este de carne. Amén, hermanos. Pero para nuestra vida espiritual esa agua no sirve. ¿Qué necesitamos? Dice la Biblia ahí. Un agua diferente, un agua viva, que es, que le repito, la palabra de Dios. Entonces ahí estaba Jesús hablando con la mujer samaritana de la agua de aquí abajo. Ella le empezó a hablar de esa agua, la que estaba sacando del pozo. Y el Señor le cambia el tema, hablando de lo mismo, de una agua, pero de una agua diferente. ¿De cuál? De la que sacia nuestra sed espiritual, de la que sacia nuestra alma. Y le dice: mira, tú estás aquí sacando esta agua, y estamos hablando de esta agua porque le dijo: dame de beber. Y bueno, estaban ahí conversando, pero a él empieza a hablar de esta agua espiritual y le dice: yo te puedo dar de una agua que saciará tu sed y no tendrás sed jamás. Pero ya le está hablando de una sed espiritual. Porque el que bebiere de esta agua, dice, vuelve y tiene sed. Sí, porque si usted me trae agua ahorita, yo tomo, amén, y entonces, pero ya más tarde, y más que ya vino el tiempo de calor, voy a volver a tener sed. Pero si usted viene al agua viva, que es la palabra de Dios, y se agarra de ella, usted nunca más tendrá sed. ¿Por qué? Porque cada vez que tenga necesidad, ahí está esa agua con la que usted se sacia, que es la palabra. O sea, ya está fluyendo en usted. Ya está fluyendo. Y le viene una circunstancia, le viene una situación, y allí está el agua espiritual. Allí está la palabra de Dios. Si usted puede, alabe a Dios. Pero ¿cuál es nuestra sed, amado hermano? Anhelamos y buscamos por esa agua, ¿o qué es lo que usted y yo estamos anhelando? Tenemos sed ¿a qué cosa? Como ya dije, quizás a cosas de aquí abajo. Que hay algunos que tienen sed a un carro. Amén, hermanos. Su anhelo y su gozo y su emoción y su ilusión y su enfoque ya fue un carro. Y ya se olvidó de Dios. Amén, hermanos.
O quizás su enfoque es que, yo no sé, quizás complacer a su familia, a sus hijos, a la esposa. Y usted ahí sacia, tiene sed de eso. No, amados hermanos, buscamos tener sed de lo verdadero. Que de lo que tengamos sed, de eso nos vamos a saciar. ¿De qué tenemos sed? ¿Cuál es nuestra sed, amados hermanos? Sería hablándolo en otras palabras, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? Amén, hermanos. Entonces respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. Y una fuente está fluyendo, sí. Una fuente de agua que salte para vida. Que a mí no me importa que me fluya la palabra de Dios en el corazón, pues estás perdido, porque acá dice que si esto te fluye es para vida eterna, para tu salvación. Amén, hermanos. Usted puede darle una ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 42, del versículo 1 para adelante. No sé hasta dónde yo le digo amén. ¿Estamos ahí? Salmos 42, del versículo 1 para adelante. ¿Cómo dice el tema? Dice: mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuál es tu sed? ¿Cuál es tu sed? No, mi anhelo, no sé, o sea, es que cualquier cosa, amado hermano, que no sea el enfoque de Dios. Y acá dice el tema, dice: mi alma tiene sed de Dios. Es que de eso es de lo que usted y yo tenemos que tener sed todos los días y a toda hora. Sed de Dios, sed de Dios, sed de Dios. ¿Para que qué? Para que busquemos saciarnos de Él. Amén. Y dice ahí: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero hay algunos que les está clamando su ser y su alma por otra cosa, no por Dios, no por la palabra. Mire, amados hermanos, hay algunos que les clama más su ser y su alma por el teléfono o por el Facebook. Sí, porque si se les pierde el teléfono un rato o se les olvida el teléfono, se regresan por él. Sí, porque ¿cómo va a estar usted sin estar checando el Facebook? ¿Estamos aquí, hermanos? Pero si se le olvidó la Biblia para venir a la iglesia. ¿Estamos aquí, hermanos? Si no checa las redes sociales un par de días, siente que algo le está faltando. Amén, hermanos. Pero si no ha leído la Biblia y no ha orado, no siente nada. El Señor está hablando. Amén, hermanos. Y si es por las redes sociales, sí siente una necesidad, como una sed, porque la sed es una necesidad. Pero si no ha leído y no ha orado, no siente nada. O sea que no tiene sed. O sea que está más perdido que el diablo. Amén, hermanos. Gócese, gócese, amado hermano. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Y eso es por darle un ejemplo. Eso es por darle un ejemplo, pero le pudiera dar muchos más. Pero ya cada uno vaya agarrando ahí la parte que le toque. Amén, hermanos. Alimentando, amados hermanos, rencor y odio por cosas que nos pasaron atrás. Y no hay sed por Dios. En vez de que quede, que nos saciemos del agua viva. Buscar de Dios constantemente. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice ahí: mi alma alaba al que vive. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea que el ciervo, amados hermanos, le viene la sed y empieza por las montañas a buscar. Y cuando no encuentra este brama, con una necesidad, con una angustia. Y decía el salmista: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero ¿qué está clamando tu alma hoy? ¿Por qué cosa clama tu alma hoy, amado hermano?
Sí, porque pues algunos ya su alma está clamando por la cuenta del banco. No, es que si yo no meto horas extras, ya no importa que no llegue al servicio, pues agarro el cheque más chico. Entonces la cuenta pues se me queda ahí o no avanza como iba. Amén, hermanos. Y es que quiero comprar 4 vacas peludas allá en mi tierra, y quiero comprar un terreno, y quiero comprar esto. O sea, ya eso es su prioridad. Su necesidad, su sed es esa. Y ya dice, ya para la iglesia y para el evangelio, a ver si luego, dice. Amén, hermanos. Y eso no es de Dios, amados hermanos. Eso no nos lleva a nada bueno. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Entonces nuestra alma debe de buscar, anhelar y bramar, dice ahí, como el siervo brama por las aguas, que así clame por ti, oh Dios, el alma mía, dice el versículo 2, mi alma tiene sed, pero no de cosas de aquí abajo. Amén, hermanos. Ni del agua de aquí abajo. No, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aleluya. No como decía el hermano, no de un Dios de madera, que no camina, que no oye, que hay que andarlo cargando. No, pero olvídate de eso. Hay que venir al Dios vivo. Amén, amados hermanos. Dele la ofrenda de palmas al Señor si tiene gozo. Mi alma tiene sed, pero tiene sed del Dios vivo. Y luego dice, ¿cuándo vendré y me postraré delante de Dios? ¿Sabe cuándo decía el salmista esto, amados hermanos? Después de que él había fallado, después de que él había pecado, después de que él se había alejado de Dios. Y entonces empieza a sentir una necesidad. Y empieza a decir, como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, pero tiene sed del Dios vivo, decía el salmista. Pero como él se había apartado, ya luego se hacía la pregunta a él mismo, ¿cuándo vendré y me postraré delante de Dios? Si estamos ahí, hermanos, es la pregunta que usted se tiene que hacer hoy. ¿Cuándo vendré y ya me pondré bien con el Señor? ¿Cuándo vendré y ya me afirmaré bien con el Señor? No, hermano, pero aquí estamos firmes. Pues para que se mantenga más firme. Amén, hermanos. Y el que anda entre así, que se afirme. Pero vea cómo él mismo, amados hermanos, hacía conciencia en él mismo el salmista y decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea que la decisión está en nosotros. La decisión estaba en él, tanto que él se hacía la pregunta, ¿cuándo yo vendré y me pondré ya bien con el Señor? ¿Por qué? Porque él sabía que cuando viniera y se pusiera cuentas con el Señor bien delante de Dios, su sed iba a ser saciada. Su sed iba a ser saciada, amados hermanos. Amén. Dice el 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Estaba siendo abatido, estaba siendo perseguido. A usted y a mí pues nos van a cuestionar en situaciones, ¿dónde está tu Dios? Ahí está. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos tiene en pie. Con problemas, con pobreza, con lo que usted quiera, pero estamos vivos por su misericordia. Si usted puede, darle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. En el libro de Jeremías, amados hermanos, en una parte allá en Jeremías, dice que el árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, dice que ese árbol, aunque vengan los tiempos difíciles, habla del verano, los tiempos de calor, dice que ni cuenta se dará ese árbol, que vino los tiempos difíciles y los tiempos de calor, dice, y estará siempre verde su hoja y siempre dará fruto. Estamos aquí, hermanos. Entonces, amados hermanos, estamos hablando de una agua y de una sed. Plantémonos pues en las aguas, plantémonos pues en la palabra.
para que, aunque vengan situaciones, mire, dice ahí que ese árbol ni cuenta se da cuando el verano pasó. O sea, le vendrán problemas y quizás en el momento sí hasta lo sienta, pero ya pasan y usted hasta lo olvida. ¿Por qué? Porque usted fue saciado en medio de ese problema. ¿Con qué? Con esa palabra, con esa agua viva. Amén, hermanos. Pero ¿por qué encuentra usted a mucho cristiano desanimado? ¿Por qué encuentra a mucho cristiano caído? ¿Por qué encuentra mucho cristiano que ya no se congrega, o que ya nada más se congrega un día a la semana? ¿O por qué encuentra mucho cristiano desanimado? ¿Sabe por qué? Porque ya no está plantado junto a las corrientes del agua. Ya no está plantado junto a esa agua, junto a lo verdadero. Y por eso dice la Biblia que el árbol que no está plantado junto a esas corrientes de agua, cuando viene el verano su hoja se seca y deja de dar fruto. Dice, pero el que está plantado ahí, aunque venga lo que vengan situaciones, pero ese sigue plantado en las aguas, su hoja sigue verde. Los que están más retiraditos de las aguas, esos arbolitos se secan. Amén, hermanos. Pero el que está, dice, ahí junto a las corrientes, ese está verde. Dice ahí, dice, y nunca deja de dar fruto. ¿Se entiende, hermanos? Dele una ofrenda de palmas a Dios. Así que hoy usted y yo entendamos, cuando ya como que usted vea que ya no puede dar frutos, reflexione y diga, quizás como que me ando desenraizando solo de donde debo estar plantado, y me ando plantando en otra cosa que no es. Sí, porque ya hoy se está plantando en otras metas. Amén, hermanos. Ya hoy se está plantando en otras metas, se está plantando en otra profesión que ya no es la profesión a la cual el Señor lo llamó. No, y hoy dice, voy a dejar el evangelio y mejor me voy a plantar otra meta y a otra profesión, me voy a meter a la escuela y me voy a hacer doctor. Bien, si usted puede estudiar, estudie, pero no deje la profesión que lo salva. Amén, hermanos. Sí, pero empieza a plantarse otras metas, empieza a plantarse en otra cosa. ¿Y qué? Estudie, titúlese y gánese el mundo, y al final mueras y ese título no se lo lleva. Y lo que aprendió aquí de medicina o de leyes, todo eso aquí se queda. Pero si guardó su profesión en el Señor, tiene un vuelo directo. Tiene un vuelo directo, aleluya. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, aleluya. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí solo estamos de paso, le guste o no le guste. Le guste o no le guste, lo crea o no lo crea, pero de que se va de aquí, se va. Se agarre de Cristo, no se agarre, pero de que se va de aquí, se va. Pero si se fue sin Cristo, se perdió. Amén, hermanos. Lo crea o no lo crea, pero de que acontece, acontece, y de que se va, se va. Puede sentirse ahorita realizado, porque tiene todo. Tiene carros, casa, estudio, juventud, puede sentirse realizado, completo, satisfecho. Pero de todas maneras dice la Biblia que la vida del hombre es como neblina que aparece por un tiempo y luego desaparece. Es como la flor, dice, que por la mañana está ahí, dice, y ya por la tarde se marchita. Sí, amado hermano, porque ¿cuánto usted puede vivir? Y ya más en este tiempo y en estos lugares, ya todo lo que uno come, ya uno vive hasta menos. Pero aún si se cuidara, aún si el Señor le ayuda y lo guarda, amados hermanos, dice la Biblia que son 70 o 80 para el robusto. Igual se van, porque parece que fue ayer y tenía un año, usted era un bebecito, y hoy ya está más viejo. Amén. Hoy ya está viejo. Hoy ya tiene 20, 30, hoy ya no tiene 1 o 2 añitos, cuando usted era un bebito bonito, tiernito. Hoy ya le cambió todo. Amén, hermano. Y así le va a seguir esto. Y cuando usted, para el día de mañana, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, los años se van. Usted voltea atrás y ¿qué? Y ya es la hora de partir. ¿Y qué hizo de su vida?
¿Qué hizo de su vida espiritual? Estoy hablando. Amén, hermanos. Entonces es necesario que nos plantemos como ese árbol junto a las corrientes del agua viva, que es Cristo, que es su palabra. ¿Para que qué? Para que estemos siempre firmes, para que nuestra hoja siempre esté verde y para que no dejemos de dar frutos. Y si usted ve a un hermanito, una hermanita que ya anda medio así, dígale en el amor de Cristo: hermana, hermano, no se está usted trasplantando. No se arrancó usted de la roca, no se arrancó usted de los ríos de agua viva y usted anda plantando en otra cosa. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué, hermano? Porque lo veo como que su hoja se le anda queriendo secar, porque lo veo como que ya no da frutos. Amén, hermanos. Ya no le importa la oración, ya no le importa el ayuno, ya no le importa congregarse en la semana. Amén, hermanos. Ya no le importó si le servía a Dios o no le servía, ya le dio igual. Esos no son frutos de un cristiano, de la profesión del cristiano. Le estoy hablando de un verdadero cristiano. No le estoy hablando de un cristiano aguado. No, estoy hablando de un verdadero cristiano, de los que van para el cielo. Sí, porque hay muchos que son de labios, y el Señor mismo lo dijo: de pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no hay frutos. Amén, hermanos. Y no todo el que me diga Señor, Señor, sí, porque no, es que no, hermana, le va a decir, fíjese, no le va a decir: es que usted se está guiando por lo que ve, el Señor está en mi corazón. Le va a decir: es que yo ahí en el carro, yo ahí en el cuarto. Gloria a Dios, ojalá que sea cierto. Amén, hermanos. Es que yo ahí en el carro, yo ahí en la casa, le digo al Señor: Señor, Señor, Señor. Pero dice la Biblia: no es el que me diga Señor, Señor, es el que haga la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de su Padre es que usted dé frutos. La voluntad de su Padre es que usted siga adelante. La voluntad de nuestro Padre es que le sirvamos, que nuestra hoja esté verde y no deje de dar frutos. Pero ¿por qué a veces se desvían, amados hermanos? ¿Por qué a veces nos desviamos? ¿Sabe por qué? Porque nuestra sed es por otra cosa. Por eso ese es el tema de hoy. ¿Cuál es nuestra sed? Entonces, para concluir, ¿hay sed? Sería la primera pregunta. ¿Hay sed, amados hermanos? ¿Hay sed o no hay sed? Sí, porque a lo mejor usted tiene sed, pero como el del mundo. El del mundo tiene sed ahorita por una cerveza, por cosas vanas. A lo mejor usted ni sed tiene. Estamos aquí, hermanos, ya estoy terminando. Usted quizás ni sed tiene. Sería la primera pregunta: ¿hay sed o no hay sed? No, sí hay sed. No, pero no de esa agua que está tomando. No, sed de la buena. Amén, hermanos. ¿Hay sed o no hay sed? ¿Y a qué cosa hay sed? Sería la siguiente pregunta. Sí tengo sed, pero ¿a qué cosa? Amén, hermanos. Porque si tenemos sed a otras metas, a otras cosas, pues entonces son cosas vanas. Porque todo lo de aquí se queda. Todo lo de aquí perece. Amén, hermanos. Debemos de tener sed al agua viva. Amén. ¿Hay sed o no hay sed? ¿De cuál o a qué? ¿De cuál sed o a qué? Porque hay que creer, dice la Biblia, como dice la Escritura. La Escritura dice que usted se plante. La Escritura dice que usted se afirme. La Escritura dice que usted le sirva a Dios. La Escritura dice que usted vaya como la luz de la aurora, desde el fondo, y luego lo refleje. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que saciar nuestra sed, amados hermanos, pero adecuadamente. Hay que saciar nuestra sed, pero adecuadamente. Y que fluyan entonces. Mire, si saciamos nuestra sed adecuadamente, entonces va a fluir como ríos de agua viva. Aleluya. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Él es el Evangelio. Él te quiere salvar, Él te quiere ayudar. Él es el agua viva. Ven a Jesús hoy. Ponte de pie. Póngase de pie, amado hermano, y vamos a dar gracias al Señor. ¿Creemos? ¿No creemos? ¿De qué manera creemos? ¿Tenemos sed o no tenemos sed? ¿A qué cosa tenemos sed?
¿De qué nos saciamos? ¿De qué nos llenamos? Para que luego fluya como ríos de agua viva. Para que no seamos esa agua estancada, que se enferma, que se ensucia, que no sirve, que se contamina, que no sirve para nada. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, Jesús. Gracias, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. El predicador ha terminado el mensaje de Dios para tu vida. Es el momento oportuno para que recibas a Jesús en tu corazón. Haz esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mí y resucitar de los muertos para darme vida eterna. Te invito a entrar a mi corazón y rindo mi vida a ti para que seas mi Señor y Salvador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar y así perdonar todos mis pecados. Toma el control de mi vida. Amén. Ahora que eres un hijo de Dios, te invitamos a congregarte para que tu vida espiritual crezca. Puedes visitarnos en Iglesia Cristiana Pentecostés Cristo es el Camino, en el 7505 Harrison Road, Everett, Washington, 98203. Una iglesia comprometida con la expansión del Evangelio hasta que Cristo venga.